Muy buenas tardes a todos. Ángela de Lorenzo, que preside este comité de asociados y servicios, me ha pedido que haga las palabras de bienvenida a nuestros invitados y les agradezco a todos ustedes por unirse en este segundo conversatorio de este año, que es parte del ciclo Diálogos para la Acción sobre los desafíos y oportunidades que despiertan las crisis que enfrentamos hoy en las ciudades y territorios. Desde el Comité de Asociados y Servicios de la OA hemos desarrollado este espacio de conversación bajo la interrogante ¿cómo nos adaptamos a los tiempos de cambio que vivimos desde nuestra práctica como arquitectos? ¿Cómo también adaptamos nuestras ciudades y espacios construidos de forma que sean más resilientes? Desde la OA vemos la importancia de habilitar instancias de colaboración e intercambio de ideas y con mayor razón luego de la elección de gobernadores en las regiones de Chile, lo que genera una contingencia inevitable de enfrentar y que nos permita debatir y concluir sobre acciones concretas que faciliten los cambios y procesos de adaptación de nuestras ciudades y barrios. Agradecemos a nuestros socios y partners, colaboradores de AOA, y a los que hoy nos acompañan, ustedes todos en el Zoom. Iniciamos así el conversatorio Agencias de Ciudad, un modelo para Chile. En esta oportunidad nos interesa debatir sobre la necesidad y viabilidad de crear agencias de ciudad en nuestro país, dado su contexto actual e institucional existente. Nos acompañan hoy invitados excepcionales que gentilmente nos han aceptado participar en este foro. Pilar Jiménez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Marisol Rojas, directora de la OA y ex seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Santiago. Alfonso Vergara, fundador y presidente de honor de la Fundación Metrópoli, quien nos está acompañando desde Barcelona y nos podrá dar una visión desde la experiencia internacional. Y por último, Ricardo Abuabad, que gentilmente ha aceptado moderar este panel. Ricardo es decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, quien levantó recientemente este debate sobre la necesidad de agencias de ciudad en nuestro país en Cartas al Diario y que moderará la sesión de hoy. Los dejo entonces con Ricardo para que proceda con las preguntas a nuestros invitados en los próximos 40 minutos, para luego finalizar con una ronda de preguntas que ustedes mismos podrán hacer por el chat y que seleccionaremos para hacérselas a nuestros panelistas. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Yves. Muchas gracias también a Ángela por su organización. Muchas gracias a la OA y, por supuesto, a todos los asistentes y presentes. Creo que el tema es muy interesante y, de alguna forma, también muy oportuno. ¿Por qué hablar de agencias de ciudad hoy día? Agencias de ciudad, en primer lugar, digamos, este último debate, esta última discusión que se produjo en las semanas recientes a propósito de eso, tuvo su origen en una columna que escribí en un diario reciente, pero las agencias de ciudad naturalmente no son idea mía. Tampoco soy el único que las ha propuesto en Chile, ni esta oportunidad de discutirlo es la primera vez tampoco que se produce. Yo diría que el tema de las agencias de ciudad ha estado siendo planteado, puesto sobre la mesa durante fácilmente la última década, y eso tiene razones muy concretas. Ahora, también, por otro lado, existe una importante casuística internacional sobre el tema de las agencias de ciudad. Y por lo tanto, cuando uno se pregunta cómo podrían funcionar en Chile, qué es lo que hace de ellas algo interesante y cuáles resultados son posibles de obtener con la implementación de esta figura, no hay más que reconocer, estudiar y comparar la abundante casuística internacional a propósito de esto. Ahora, ¿por qué en este momento en particular? ¿Por qué se está discutiendo esto hoy? ¿Por qué se me ocurrió escribir esa columna en esta coyuntura específica? La explicación es bastante sencilla. Estamos en un momento actual, el chileno, donde se producen dos condiciones que hacen este debate oportuno. En primer lugar, estamos frente a grandes desafíos urbanos y territoriales que requieren instrumentos y formas de proceder nuevas. Es muy probable que, como parte de esta discusión, lleguemos a la convicción de que algunos de esos desafíos, estoy pensando en vivienda, por supuesto, pero no solamente en vivienda,
requieren de una manera de operar, una forma de integrar, una mirada transversal que los instrumentos actuales no nos dan. Y por otro lado, también es importante reconocer que es la circunstancia actual la que nos invita a replantear y debatir cuestiones que dábamos por sentadas. En este momento en Chile, varias de esas cosas que dábamos por sentadas en distintos órdenes, estoy hablando en el político, en la Constitución y una serie de otras figuras, ¿no es cierto?, que nos han conducido como país en los últimos años, están siendo cuestionadas y están siendo debatidas. ¿Por qué no debatir esto entonces ahora? ¿Por qué no debatir la manera en la cual procedemos, planificamos y operamos sobre nuestras ciudades? Ahora, esa primera columna produjo una importante reacción, que yo creo que tiene que ver también con la oportunidad de hacer este debate hoy día en la OA, una importante repercusión y reacción de un amplio sector de personas que están en el tema, que están trabajando sobre urbanismo, sobre ciudades y sobre territorio, desde las universidades, desde el gobierno, desde las asociaciones gremiales, de una manera bastante transversal además a sus posiciones políticas, y yo creo que eso construye una, digamos, una oportunidad de que este sea el momento para tratar este tema, muy distinta a lo que se ha producido en años anteriores. Esa transversalidad del interés por discutir esta cuestión me parece a mí un muy buen pronóstico para que algo así pueda ver la luz en poco tiempo. Dicho eso, y no quisiera robarle la palabra a nuestros entrevistados, nosotros tenemos 4 preguntas fundamentalmente, que son las que van a guiar nuestra conversación y lo que propongo como metodología para que esta conversación sea amena y ustedes tengan las percepciones de nuestros distintos invitados, es irse haciendo en turnos a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, lo que propongo es que Alfonso, Pilar y Marisol vayan contestando estas preguntas. Yo también haré algunos comentarios antes de terminar esta primera parte y ceder la palabra a las preguntas del público. La primera pregunta es obviamente aquella que debería conducir toda nuestra reflexión y aquella que debería situarnos en un determinado contexto. ¿Por qué creen ustedes, si es que lo creen, que se hace necesario la creación de agencias de ciudad en el momento chileno actual? Yo para introducir esa conversación solamente querría permitirme, no es muy elegante autocitarse, pero solamente querría permitirme leer un pequeño párrafo que era el que introducía la columna que escribí hace unas cuantas semanas atrás y que produjo las reacciones que ustedes saben. Y el párrafo es el siguiente. Nuestra institucionalidad en estos asuntos, me refiero a los asuntos de territorio y los asuntos urbanos, nuestra institucionalidad en estos asuntos está atomizada con miradas sectoriales que no favorecen objetivos comunes. Es también desarticulada en su relación entre plan y proyecto y en su rol de repositorio de información y estudios, limitada en su capacidad de articular a públicos y privados, insuficiente en atributos para intervenir directamente. Es eso lo que, a mi juicio, detonaba la pregunta que venía inmediatamente a continuación, que es momento de pensar en agencias de ciudad. Dicho esto, Alfonso, ¿qué opinas tú? ¿Por qué se hace necesario, si es que lo opinas, la creación de agencias de ciudad en este momento actual? Estás en silencio, Alfonso. Tienes que poner el micrófono en on. Ahora, ¿no? Sí. Nada, muchas gracias por esta invitación. Es un placer y un privilegio poder participar en esta reflexión. Yo creo que Chile está viviendo un momento muy, muy especial. Yo creo que en Chile, pero al igual que está pasando en otros países en el mundo, esta necesidad de las agencias proviene de una crisis del planeamiento convencional. El planeamiento urbanístico tradicional pues ha cumplido algunas funciones, como por ejemplo la regulación del suelo, establecer un cierto orden, pero nunca se ha manifestado como el elemento fundamental de la dinamización de la transformación de los territorios. Entonces, ha habido un divorcio casi siempre entre la planificación que el sector público hacía de los territorios y luego la ejecución que el sector privado poco a poco iba haciendo dentro del marco de los planes generales, de los planes de ciudad que el sector público pues, aprobaba, o sea, y desarrollaba. Yo creo que de cara al futuro el tema de la agencia podría ser un instrumento muy útil
para conectar planificación y ejecución. Y también esta crisis del planeamiento convencional que ha dado lugar a la inoperancia, a la falta de confluencia entre los esfuerzos del sector público y del sector privado, también se produce una distorsión derivada de las políticas sectoriales. Casi todos los municipios, los gobiernos regionales, los gobiernos, digamos, de escala nacional, se organizan con políticas sectoriales. Un departamento trabaja en carreteras, el otro en medio ambiente, el otro en educación, el otro pues trabaja en el ámbito de la justicia y casi nunca confluyen, de manera que no hay muchas sinergias. Si se trabaja sobre territorios, sobre proyectos territoriales y sobre proyectos urbanos, se produce una gran confluencia. En torno a un proyecto estructurante, transformador de una ciudad o de un territorio, pues confluyen los temas de infraestructura, los temas ambientales, los temas educativos, los temas de desarrollo inmobiliario, etcétera, etcétera. Por eso, la agencia puede ser un órgano que coordine esas políticas sectoriales. Yo he visto en nuestro país que no hay muchas experiencias realmente exitosas, pero sí algunas de ellas, en España concretamente, que cuando ha sido posible alcanzar un consenso en torno a la creación de una agencia, se produce una gran confluencia entre el sector público y el sector privado y también una gran capacidad para coordinar las acciones sectoriales de las políticas del sector público. En definitiva, esta es una primera referencia que quería aportar y supongo que luego tendremos ocasión de matizar algunos elementos. Muchas gracias, Alfonso. Entonces, tú dices básicamente la crisis del planeamiento convencional, esa crisis que divorcia la planificación de la ejecución o de los proyectos, es uno de los motores fundamentales, ¿no es cierto? Además de el hecho de que un determinado territorio, el trabajar sobre un territorio, obliga a la intersectorialidad. Es un tema que creo que es muy interesante y lo vamos a retomar probablemente en un momento más. Pilar, ¿te parece tú contestar la pregunta? Sí, claro. Bueno, primero que nada saludarlo, especialmente a la OA y agradecer la invitación a conversar este tema tan interesante. Yo, a modo de contexto, y solo por si alguien está aquí en la audiencia y no conoce el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, quería recordar que Chile tiene esta Política Nacional de Desarrollo Urbano desde el año 2014, y el Consejo tiene la misión de velar porque esta política se implemente a través de los años. Y en esa tarea el Consejo ha estado desde el año 2014 hasta hoy día haciendo propuestas específicas en una gran diversidad de temas. Y les quería comentar que en estos grupos de trabajo y en estas múltiples mesas de discusión en las que me ha tocado participar estos años, yo diría que hay tres elementos que salen permanentemente y que a mí me hacen concluir de que necesitamos con mucha fuerza estas agencias o corporaciones de ciudad. Y estas tres problemáticas que yo visualizo tienen todas que ver con el tema de gobernanza. La primera de ellas es la debilidad que tenemos en nuestro país en cuanto a la aproximación sectorial de los problemas, que es algo que estaba recién comentando Alfonso. Eso es algo que en cada una de las reuniones en que me toca participar queda en evidencia de alguna manera. En el fondo tenemos un mismo territorio en el cual estamos teniendo distintas reparticiones públicas haciendo sus intervenciones en una manera descoordinada o desconociendo lo que hacen las otras instituciones. A modo solo de ejemplo, uno podría pensar en un listado largo de planes que hacen estas instituciones. El Plan Maestro de Aguas Lluvia de MOP, por ejemplo, el Plan Maestro de Borde Costero también de MOP, el Plan Maestro de Transporte de SECTRA, los planes seccionales de zona típica que pasan por el Ministerio de las Culturas, y esto además de los instrumentos de planificación o de los instrumentos de inversión. Entonces, finalmente es una maraña de instrumentos en un mismo territorio que no logran conversar unos con otros.
Segundo tema es que coincido plenamente también con lo que señalaba Alfonso, la desconexión que tenemos entre lo que se planifica y la inversión. ¿Ya? Ahí hay un salto que no hemos logrado hacer coincidir o conciliar armónicamente, y quedan como dos cosas totalmente desvinculadas. En la mayoría de las ciudades chilenas hay ejemplos concretos de este problema. Y lo tercero, que una vez, suponiendo que logramos planificar con esta planificación integrada, integración intersectorial, y si logramos vincular la inversión a eso, todavía nos queda un tercer elemento cojo, que es quién se hace cargo de empujar ese plan y esas inversiones. ¿Ya? Y hoy día lo que tenemos plena conciencia es que el entregarle este empuje del tema a un organismo del nivel central ya no es aceptable. Hoy día los territorios tienen una voz, los territorios quieren participar en lo que está ocurriendo, quieren codiseñar y tienen legítimas aspiraciones a ser parte de lo que está ocurriendo ahí. Y por lo tanto, en esa gobernanza de lo que se planificó y de lo que se quiere invertir, se requiere sumar actores. No es que dejemos al Estado central fuera, pero hay que sumar muchos más actores. Y en eso, en el fondo, se requiere sumar al gobierno regional, se requiere sumar al gobierno local y a otras entidades que están en el territorio, desde la comunidad misma, las juntas de vecinos, los líderes comunitarios o las ONG que estén interviniendo en ese territorio, hasta los propios locatarios que tienen microempresas o distintas actividades económicas, también tienen una voz en ese proceso. Y en ese sentido hace mucho, es muy lógico el pensar que haya una especie de entidad o de agencia o de corporación que esté precisamente encargada de, en el largo plazo, ir monitoreando la implementación de estos planes que se hayan generado. Así que yo diría que esas son mis tres razones de por qué sí las necesitamos para lograr la planificación urbana integrada en el tema sectorial, para lograr combinar planificación con inversión y para lograr la suma de actores interviniendo en un territorio. Perfecto, Pilar. Muchas gracias. Yo solamente querría aprovechar de destacar, además de este resumen que haces al final, la insistencia y digamos, la coherencia que ha tenido el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano a lo largo de estos años en la defensa de una idea de planificación integrada que ha propuesto a su vez, o que se ha bajado a tierra en diversas modalidades, y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha planteado a las agencias como una de estas alternativas. No la única, pero como una de ellas. Yo personalmente creo que ese es probablemente el tema central. ¿Cómo es que se produce esa integración sectorial tan deseada y que llevamos diciendo años que es indispensable y que sin embargo en la práctica no encontramos cómo hacer con la estructura institucional que tenemos hoy día? ¿No es cierto? Marisol. Hola, ¿cómo están? Igual un saludo a todos. Mira, la verdad es que para complementar en realidad, porque creo que Alfonso y Pilar como han expuesto bien cuáles son las necesidades en realidad que sustentan la creación de este tipo de instituciones. Yo hablo como instituciones porque más allá del nombre, que como bien dice Pilar, agencias, corporaciones, al final hablan de que efectivamente tenemos un diagnóstico que es bien, es un diagnóstico que es compartido, ¿ya? Y que como bien dices tú, Ricardo, parte de la atomización de las funciones en el territorio, de la desintegración, tanto desde la planificación como de la inversión. Cuando yo creo que hablamos de que es necesario efectivamente una gobernabilidad, tanto en todas sus funciones, en las funciones de la planificación, en las funciones de inversión, y por lo tanto en ese contexto global de las funciones que tienen hoy día los distintos sectores. Yo quiero agregar, digamos, simplemente para poder, también ir avanzando, dentro de este diagnóstico que está la institución, también un diagnóstico desde el punto de vista también de los instrumentos que son necesarios para que estas agencias también puedan operar. Hoy día nuestra legislación
está de alguna manera polarizada también en dos tipos de instrumentos. Uno macro, que tiene que ver con la planificación, que tiene que ver con principalmente hoy día nuestra legislación habla de los instrumentos regulatorios, y uno micro, que está al otro extremo, que es el proyecto. Tú bien también lo señalabas en algunas publicaciones, de que nos falta, por lo tanto, este instrumento intermedio. Muchos lo llamamos planes maestros, y en donde, en ese instrumento intermedio que hoy día no tenemos, es donde se hace también cada vez más necesaria la intervención de estas agencias de ciudad, donde realmente en estas escalas intermedias que confluye la planificación, el instrumento regulatorio, en los instrumentos de inversión, tienen que ser lideradas por esta gobernabilidad de ciudad, esta gobernabilidad también que puede ser de barrio, porque si bien estamos hablando de agencias de ciudad, también las agencias de ciudad tienen escalas también que pueden ir abordando desde lo macro, desde los planes de ciudad hasta las escalas intermedias o escalas incluso más barriales. Pero yo le pondría también además esa necesidad de poder abordar escalas intermedias con instrumentos intermedios para que estas agencias de ciudad, la verdad es que también puedan desarrollar proyectos a esa escala, que unamos el extremo de la planificación macro y a largo plazo con el proyecto que está asociado a un permiso de edificación, que es algo muy individual, muy del predio, a realmente planes intermedios, planes de maestros que puedan liderar estas agencias de ciudad. Lo demás, dicho ya por Alfonso y por Pilar, en donde además es fundamental y donde yo creo que también es la diferencia de no solamente crear el gobierno de ciudad, sino que las agencias lo que permite, y esta colaboración, es la colaboración público-privada. Cuando yo hablo de público-privado, hablo de público-privada en todos sus ámbitos, no solamente en todos sus ámbitos de lo público y también en todos los ámbitos de lo privado. Lo privado visto no solamente con aquel que desarrolla un proyecto, sino que visto también como también la comunidad que es partícipe desde el inicio de la formación de los planes y de la realización de los proyectos. Yo creo que ahí también está la gran diferencia. Si bien uno puede ir partiendo de a poco, tal vez con la gobernabilidad solamente de la ciudad a nivel de Estado, a nivel más público, lo que te permite la agencia es realmente incorporar este sector privado, que no quede como simplemente expectante, digamos, de la solución, sino que participe de la conformación de los planes y de los proyectos. Muchas gracias, Marisol. Yo recojo de lo que les he escuchado decir tres cuestiones fundamentales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, por un lado, la idea de que la agencia podría ser ese instrumento mediante el cual se produzca la integración sectorial, ¿no es cierto?, que es lo que hemos estado diciendo tanto tiempo, esa posibilidad de que transportes, obras públicas, MIMBU, es decir, uso de suelo, movilidad, todas esas cosas trabajen juntas y piensen el territorio al mismo tiempo. Esto es una primera cuestión fundamental. Pero no es la única integración posible, la sectorial, sino que también hay una integración que tiene que ver con la posibilidad de que trabajen juntos públicos y privados, que no es un tema menor, ¿no es cierto? Hay una segunda cuestión que parece fundamental, ¿no? La posibilidad de tener un instrumento en el que se recoja un instrumento o una institucionalidad que recoja este trabajo conjunto. Y la tercera cuestión que parece también fundamental es que exista una integración entre la posibilidad de pensar mediante norma un territorio a futuro y que ese mismo instrumento, al mismo tiempo que pensar el futuro mediante la norma, sea capaz de planificar los proyectos en particular mediante los cuales se gatillará ese desarrollo. Que eso que parece absolutamente obvio no existe hoy día en la institucionalidad actual. No existe el mismo instrumento o la misma oportunidad ni siquiera en la que pensamos o imaginamos un futuro, tanto a través de la planificación como a través de los proyectos. Los proyectos surgen de un canal distinto y frecuentemente no tienen en cuenta o no necesariamente tienen en cuenta lo que se ha dicho en la planificación, porque incluso muchas veces ni siquiera nacen del mismo ministerio. Es un primer resumen que creo que uno podría hacer de lo que se ha dicho en esta ronda.
Les propongo pasar a una segunda pregunta que me parece igual o más importante que la primera. Ya de alguna manera Marisol la tocó, pero la formularía yo de la siguiente forma. ¿Existen las condiciones hoy en Chile para crear estas instituciones? ¿Cuáles serían los mecanismos e instrumentos legales existentes que podrían facilitar la creación de estas agencias? Y en tercer lugar, ¿cuál es la estructura política que da cabida a esta idea? Me imagino que, Alfonso, tú tendrás algo que decir, probablemente contestarás que conoces menos la situación específica chilena, pero por supuesto puedes referirte a la que te parezca a ti oportuna. Muy bien. Bueno, yo creo que el tema de la gobernanza es absolutamente fundamental para la dinamización de los territorios. Los territorios son un factor clave de competitividad de los países. O sea, yo creo que es una gran responsabilidad tratar de buscar mecanismos para hacer mucho más eficiente nuestro trabajo en las ciudades. A mí me gustaría hacer referencia, aunque sea brevísimamente, a una experiencia española, que es la experiencia de Bilbao, que ha sido la de mayor éxito para transformar una ciudad a través de diferentes proyectos estratégicos. Allí se creó un órgano que se llamaba Bilbao Ría 2000, o sea, había un horizonte de casi 20 años, Bilbao Ría 2000, y era la transformación de Bilbao, el proyecto de la ría, integrar la ría con la ciudad. Entonces, se creó una agencia que se llama, como digo, Bilbao Ría 2000, en donde participaba el Estado, que tenía un 50% de la agencia, y un 50% las instituciones vascas, entre ellas el gobierno vasco con un 25%, lo que se llama allí la Diputación de Vizcaya, que tenía un 15%, el Ayuntamiento de Bilbao un 15% y un pequeño municipio colindante que se llama Baracaldo, que tenía un 5%. Es decir, era una alianza público-pública. Lo que pasa que para la transformación de la ría de Bilbao, muchos de los suelos eran suelos portuarios, que son del Estado. Muchos de los suelos eran ferroviarios, que también directa o indirectamente eran del Estado. Y el Estado fue muy generoso y cedió esos suelos sin contrapartida económica para que esa agencia tuviera éxito. El ayuntamiento de la ciudad, cuando ya se planificó la transformación que estuvimos nosotros haciendo de ese territorio, el ayuntamiento de la ciudad hizo los ajustes normativos para que fuera realmente viable ese tema. Y todo arrancó con un pequeño crédito de $1 millón, pequeño crédito, que pidió la agencia para poder empezar los trabajos. Empezaron los trabajos, ya tenían suelo, empezaron los trabajos de infraestructura, la visión estaba muy clara, conforme iban surgiendo parcelas, en la medida en que se iban haciendo las infraestructuras, se iban vendiendo al sector privado y el sector privado iba desarrollando la ciudad. Y con los beneficios de la venta de parcelas al sector privado se financiaron poco a poco todas las infraestructuras de esa milagrosa transformación de Bilbao. Es decir, una agencia para transformar un proyecto que se llamaba la Ría de Bilbao, el diálogo entre la ciudad y el río. Y funcionó, realmente funcionó muy bien. No es la única fórmula posible. Yo creo que en Chile hay algunas iniciativas que conozco que están creando como plataformas de integración donde puedan estar tanto el sector público como el sector privado. Yo creo que en el municipio de Batuco, en Lampa, se está planteando una plataforma de integración que se ha hecho un enorme esfuerzo de participación con los vecinos, pero yo creo que para crear estas plataformas de integración o estas agencias en algún momento dado es fundamental la participación ciudadana, bien sea impulsada desde el sector público o desde el sector privado. Pero para darle legitimidad y para darle fuerza a estas iniciativas, desde el inicio, desde la fase previa a la planificación, cuando se está pensando el futuro, es fundamental que ya participen los diferentes actores. Entonces, esas plataformas de integración yo creo que pueden ser absolutamente novedosas y pueden dar un impulso creativo y transformador en Chile a nivel de los municipios, incluso a otros niveles. Aunque es una cuestión que quizá tratemos luego de la escala de estas agencias, yo veo que algunas agencias pueden ser para el conjunto de una ciudad. Cuando se va a hacer, imaginemos, un planeamiento, pues imaginemos que un planeamiento se puede hacer a través de la colaboración público-privada, donde hay un liderazgo público, pero el sector privado puede sponsorizar los trabajos técnicos para los trabajos técnicos necesarios y al mismo tiempo puede aportar talento, conexiones, experiencia, tecnología
para que esa visión tenga las mayores capacidades de implementación posterior. Se puede hacer a la escala de la ciudad, a la escala del territorio e incluso a nivel de proyectos concretos. Cuando hay proyectos muy complejos, donde intervienen muchas infraestructuras y muchos niveles de la administración, sí que sería bueno que hubiera unas agencias con gran presencia pública, o sea, que estén representadas las instituciones que tienen la responsabilidad sectorial en los ámbitos afectados. O sea, en definitiva, el tema de la gobernanza yo creo que es fundamental. Creo que no hay ninguna regla fija de modelo de agencia que sirva para todos los proyectos. Igual que cuando se crea una empresa desde el sector privado, se les da unos estatutos y hay un derecho mercantil que da mucha flexibilidad para operar. Podríamos imaginar que para transformar un determinado territorio, con mucha flexibilidad, debamos identificar una agencia con unos estatutos y con unos objetivos muy específicos. Pero en todo caso, la participación ciudadana y la colaboración público-privada deberían ser ingredientes fundamentales para el éxito de estas agencias en esta etapa. Perfecto, Alfonso. Clave el ejemplo entonces, el referente de Bilbao, ¿no es cierto? Pilar, ¿qué opinas tú de esto? ¿Cuáles serían los instrumentos? ¿Cuáles serían las condiciones y la estructura política que debería tener una cosa como esta? A ver, lo primero que yo haría es distinguir. Una cosa es el plan, el que mencionaba Marisol, que necesitamos este instrumento que logre vincular lo que es la planificación con lo que es la inversión, que es lo que muchas veces llamamos el plan maestro o el plan de regeneración urbana. En eso yo diría que en Chile estamos muy al debe, no tenemos ese instrumento y creo que es importante que en el fondo lo generemos. Y ahí a mí me gustaría mencionar el proyecto de ley de integración social, que hace 2 días atrás el Senado aprobó, que se lo aprobó en general y ahora va a empezar la discusión artículo por artículo. En ese proyecto de integración social, el Ejecutivo está proponiendo crear un nuevo título dentro de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que se llama de la regeneración urbana y como punto número 1 propone la creación del Plan Maestro de Regeneración Urbana, que justamente es este instrumento que es de planificación y de gestión al mismo tiempo. Entonces, de todas maneras, es un instrumento que uno en la discusión en particular en el Senado va a poder mejorar, pero yo creo que ahí tenemos algo como chilenos que aprovechar, que ese tema hoy día se esté discutiendo en el Congreso y tendremos que poner toda nuestra inteligencia para que el instrumento salga lo más fortalecido posible, ¿ya? Ahora, otro tema distinto es, luego de que tenemos el plan, ¿quién lo gobierna? ¿Quién lo hace realidad? Que es otra discusión. Y ahí, afortunadamente, en Chile sí tenemos algunos avances en esta materia. ¿Ya? La primera que les quiero comentar es la ley 20.527 del 2011, que modificó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esto no ocurrió hace mucho, recién en el 2011. Y en el artículo 129 establece que una o más municipalidades podrán constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro destinadas a la promoción y difusión del arte, la cultura, el deporte o fomento a las obras de desarrollo comunal y productivo. Por tanto, con esta redacción que hoy día ya está en nuestra ley, los municipios tienen una base legal con la cual pueden formar estas corporaciones o agencias público-privadas para temas de desarrollo urbano. ¿Ya? Ahí, ya como les digo, tenemos la legislación y de hecho hay ejemplos en Chile donde algunos municipios han impulsado esta figura. Yo creo que tenemos que empujar a que haya un uso más masivo y más conocido de esta herramienta por muchos más municipios. También otro elemento importante es que la ley 19.175, que es la orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, le da una atribución del mismo tipo a los gobiernos regionales para asociarse entre ellos y con otras personas jurídicas
para constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado destinados a propiciar todo este tipo de actividades de desarrollo de la región. Entonces, creo que eso es una muy buena noticia porque nos preocupa mucho el no seguir generando más instituciones y haciendo crecer innecesariamente el aparato estatal, ¿ya? Y en ese sentido, aquí ya tenemos las herramientas legales para poder generar esas corporaciones o esas agencias que precisamente hagan esa convergencia de distintos actores con un mismo interés común, que es desarrollar de una buena manera el territorio con estos planes maestros que comentábamos. Muchas gracias, Pilar. Perdón, voy a aprovechar de... Muy interesante todo lo que comentas, ¿no es cierto? Hablas de cuáles serían los instrumentos actuales con los que podríamos trabajar. Solamente me queda por preguntarte, ¿cómo ves tú esa misma posibilidad de integración, esta vez en los ministerios, que son parte importante de la gestión de la que estamos hablando? Estoy hablando, por ejemplo, del Ministerio de Transporte, del MIMBU, del MOP, etcétera. ¿Cómo los convocamos a esta situación? ¿Cómo de alguna manera traemos a esta agencia parte de las atribuciones que tienen ellos actualmente, de modo que se apliquen esta vez en una determinada unidad territorial? No, excelente pregunta, Ricardo. Yo creo que parte del desafío que tenemos hoy en día, en el fondo estamos experimentando como una desconexión entre el nivel central y el nivel local. ¿Ya? Ahí no estamos logrando nosotros hablamos de integración público-privada, pero yo me quedé pensando ahí cuando tú decías eso, de la integración de lo público con lo público. O sea, aquí tenemos 3 niveles de gobierno, el nivel central, el nivel regional y el nivel comunal, que están actuando cada uno con su fuerza y con su lógica. Pero la vinculación entre ellos 3 es precisamente la que tenemos débil. Y ahí es una tarea difícil porque implica ceder poder. ¿Ya? Yo creo que la ley de profundización de la regionalización nos va a ir ayudando a lograr eso poco a poco. No va a ser una cosa inmediata, sino que a través de la transferencia de competencias podemos ir logrando captar más responsabilidad para el gobierno regional, en este caso. Pero creo que el cambio que se requiere es mucho más profundo. En el fondo es un cambio que nos hace volver a poner al municipio, que está más cerca de los ciudadanos, como el eslabón central. Y todo el resto del aparato estatal al servicio del municipio para que pueda responder de mejor manera las demandas de los ciudadanos. Y en el caso de las ciudades que son intercomunales, como por ejemplo Santiago o el conglomerado de Valparaíso o de Concepción, ahí es el gobierno regional el que tiene ese rol de poder integrar todas las comunas de la ciudad. Pero lo veo como un desafío pendiente, más que una cosa que la tengamos resuelta o que estemos prontos a resolverla. Estoy completamente de acuerdo contigo, y además hay una cosa, y aquí viene la pregunta de la Marisol, ¿no es cierto?, en esta misma línea, hay una cosa que tiene que ver incluso con lo que se considera eficiente al interior de los ministerios, que como cada uno de ellos tiene su propio presupuesto y sus propias reglas de ejecución y sus propios plazos de ejecución, de alguna forma esta idea de la integración, estoy diciendo algo para que tú me comentes, de alguna forma esta idea de la integración puede incluso verse, si es que se ve negativamente, como un obstáculo en la eficiencia, porque te obliga a pasar por etapas intermedias que no están directamente relacionadas con la forma en la que proceden estos ministerios y por lo tanto se evalúa su eficiencia en la ejecución de un presupuesto. ¿Qué opinas tú de esto, Marisol? Ricardo, yo creo que acá ya no necesitamos hablar de colaboración o de cooperación, donde efectivamente cuando se habla de cooperación y colaboración existen estos problemas de decir, bueno, ¿dónde está mi ejecución presupuestaria? Cómo yo, de alguna manera, tengo mi nicho y al tener mi nicho, yo puedo responder por ello. Yo creo que acá tenemos que pasar de la cooperación definitivamente a la delegación.
O sea, que es el gran problema que tenemos hoy día con muchos servicios públicos en general, que el traspasar sus funciones y con ellos sus recursos, porque funciones sin recursos la verdad es que no nos sirve de mucho, significa obviamente perder poder. Y ese yo creo que es el gran problema de muchos. O sea, sienten que el perder poder como si fueran a desaparecer, y la verdad es que no. O sea, son funciones que son absolutamente necesarias, simplemente que aquí lo que uno tiene que visualizar que hay un cambio de liderazgo. Alfonso lo dijo, o sea, para poder realmente llevar a cabo agencias de ciudad o corporaciones, acá lo que se necesita es un liderazgo que asuma la responsabilidad de esas funciones, de esos recursos, con además los profesionales y los funcionarios, obviamente, que se requieren para efectos de cumplir con esa función. Y es un liderazgo que hoy día tenemos una oportunidad, obviamente, con los gobiernos, con los nuevos gobernadores. Acá se necesita alguien que realmente, como dice, lidere la orquesta, porque tenemos muchos instrumentos. Pilar mencionaba muchos, varios. Quiero retomarlo, o sea, para que uno dice, mira, acá yo tengo una lista de instrumentos, pero para que sean, y suene bonito, la orquesta, tienen que ser coordinados. Tenemos, por ejemplo, como dice, zonas de remodelación urbana, que ¿quién las ve? La CEREVE, el Ministerio. Tenemos zonas de integración urbana, ¿ya? Tenemos convenios de programación, tenemos corporaciones de desarrollo, que pueden ser comunales o regionales, tenemos la ley de fortalecimiento de la gestión municipal, la de la regionalización. O sea, hay varios instrumentos, convenios, como digo, de programación, etcétera, que te permitirían armar hoy día una institucionalidad mucho más coordinada. Pero esto yo lo veo como una obra de confianza. Esto lo veo como, ok, tengamos un liderazgo fuerte que permita coordinar todas estas herramientas bajo este liderazgo, pero que sean llamadas como una especie de obra de confianza. Porque yo sí creo que para poder llenar aquellos vacíos que estos instrumentos no tienen, sí se necesita un cambio legal, un cambio más profundo, que hoy día yo creo que no están dadas las condiciones políticas para que se genere hoy día su cambio legal. Imagínate que algo inusual, que pudiésemos ver que en el Congreso no se había aprobado por la Comisión la ley de integración y después, gracias a Dios, después se aprueba. Sabemos que hay que incorporarle cambios, pero de alguna manera uno dice, bueno, si tengo que esperar los cambios políticos para que se aprueben proyectos de ley como ese, claramente tal vez a pasar mucho tiempo. Pero yo creo que sí hay que empujar un cambio legal para agencias de ciudad que ojalá tengan todo. Pero por ahora, con este set de herramientas que uno tiene, uno puede hacer cambios importantes, pero en la medida, uno, que haya liderazgo y que haya voluntad de delegación de funciones y recursos. Muchas gracias, Marisol. Sí, lo veo muy claro lo que acabas de exponer, ¿no es cierto? Me gustó esa frase de la cooperación a la delegación, ¿no es cierto? Yo creo que va por ahí el asunto. Quiero alterar un poco el orden de las preguntas que estaba acá en la pauta. Quiero pasar a una cuestión que hemos estado, digamos, tocando tangencialmente. Quiero aprovechar de conocer la opinión de Alfonso sobre eso, que es la relación entre una agencia de ciudad y un futuro gobernador. Tú sabes, Alfonso, que acabamos de elegir gobernadores para Chile. Esto es una figura nueva, es una figura además en definición, porque las atribuciones de este gobernador son muy recientes, no están suficientemente claras. Varios pensamos, de hecho, que son insuficientes para la magnitud de la tarea que tiene, y varios de los programas de los futuros gobernadores consideran como parte de su gestión aclarar cuáles son esas funciones y, de hecho, ampliarlas. Es bastante concreto en el caso, por ejemplo, de Orrego, que su programa incluye prácticamente todos los puntos que toca, una suerte de redefinición de cuáles serían las atribuciones e instrumentos de los que son indispensables para ejecutar lo que tiene que hacer. ¿Cómo verías tú, qué dice tu experiencia en la relación entre una agencia y unas autoridades metropolitanas, llámese gobernador o el nombre que reciban en otros contextos? ¿Qué opinas, Alfonso? Muy bien. Hombre, yo creo que es un momento histórico muy singular. Si no hay una experiencia previa, pues está todo por definir. Yo recuerdo cuando en España se pasó de un gobierno central, de un gobierno muy centralista, en la etapa de la dictadura, cuando llegó la democracia, aprobamos una constitución nueva en la cual se daba mucho poder a las regiones.
Entonces, aquí tenemos, las llamamos comunidades autónomas. Es como una especie de estructura federal. Y en cada comunidad autónoma, en cada región, pues hay un gobierno, hay un parlamento que se elige democráticamente, igual que ahora los gobernadores en Chile. Entonces, lo primero que hicieron estos nuevos gobiernos, esta nueva generación de gobiernos regionales, fue definir su política territorial. En España, concretamente, Cataluña y el País Vasco, y Galicia, que eran como las regiones con una identidad más definida, que tenían un idioma propio, una tradición, digamos, de una identidad muy sólida, fueron las primeras que se lanzaron a hacer sus directrices de ordenación territorial, porque los elementos de identidad tenían mucha relación con su estructura territorial, con sus paisajes, con sus corredores ecológicos, con sus espacios naturales, con su sistema de pueblos tradicionales, con sus áreas metropolitanas, etc. Entonces surgió, fijaros, una nueva cultura del territorio en aquella etapa. Yo imagino que ahora en Chile puede pasar algo parecido, que los gobernadores puedan decir, mira, el territorio es el ámbito donde yo opero. Tenga más o menos poder, tenga más o menos presupuesto, yo puedo hacer por lo menos una labor de coordinación y de aportar inteligencia al territorio a través de procesos de participación. Entonces yo veo una etapa maravillosa para que los gobernadores puedan definir su proyecto territorial, que se introduzca una nueva cultura del territorio y que se puedan definir los espacios funcionales de esas regiones y los espacios ecológicos. Actualmente el territorio, como sabéis, pues está, desde el punto de vista administrativo y político, dividido en municipios o en comunas, ¿no? Y claro, esas delimitaciones no se corresponden a veces con la realidad funcional ni a veces con la realidad ecológica. Entonces, una labor que pueden hacer los gobernadores sería estudiar esa realidad funcional de los territorios, esa realidad ecológica y tratar de manera consensuada, pues quizá invitando a los municipios, de definir unas vocaciones futuras de esos territorios, a nivel de qué sectores productivos van a impulsar, qué elementos estructurantes de la naturaleza van a condicionar el desarrollo, qué infraestructuras necesitan y también qué vocaciones diferenciadas podrían tener algunos núcleos para tener un papel relevante dentro de esa estrategia territorial. Bueno, pues el hecho de hacerlo directamente desde la gobernación o crear un instrumento para hacer o para plantear esa visión regional es muy importante. En España, al principio, pensamos que hacer un plan regional, o sea, un plan de arriba abajo regional, que era la solución. Y ningún plan regional que se ha hecho en Europa ha funcionado, porque son planes a muy largo plazo, las elecciones se suceden y bueno, pues a veces los nuevos equipos de gobierno nos sintonizan, los tiempos cambian. Entonces, más que un plan regional, haría falta una visión regional, consensuar una visión regional e identificar vocaciones, que si hay consensos, poco a poco eso va a inspirar al sector público y al sector privado. Pero yo veo ahí una enorme oportunidad que desde los gobiernos regionales, los nuevos gobernadores, se lancen a definir con sus ciudadanos, con la gente que les ha votado, que tienen legitimidad democrática, que tienen digamos, capacidad para poder intervenir y para poder aglutinar y que haya confluencia, poder definir esos proyectos de territorio y quizá pudieran eventualmente utilizar un mecanismo de agencia donde a lo mejor el sector privado les ayuda a financiar esas investigaciones, pero también a aportar talento, experiencia, etcétera, para que las propuestas que se hagan tengan, por una parte, la legitimidad del impulso del sector público y al mismo tiempo la energía y la fuerza de que el sector privado participe en esos elementos. E incluso en algunos casos va a ser necesaria una colaboración entre diferentes regiones. Por ejemplo, el diamante central de Chile, Santiago, Valparaíso, San Antonio, que es un nodo increíble. Hay muy pocos países en el mundo que tengan un territorio así. Ahí está más de la mitad de la población de Chile. Están los puertos, está la montaña, está el aeropuerto principal, están las infraestructuras, los espacios naturales. Esa reflexión es necesario para el país, es el principal nodo de competitividad y al mismo tiempo puede ser el principal elemento donde se aborden los grandes retos en materia de lucha contra la pobreza, en materia de cohesión social, en materia de sostenibilidad ambiental. Entonces yo creo que en esa colaboración a todos los niveles para dialogar con el territorio, cuidarlo y plantear proyectos de futuro que tengan coherencia, me parece que es una oportunidad única para los gobernadores ahora.
Muchas gracias, Alfonso. Pilar, ¿qué opinas tú sobre este tema, agencias de ciudad, relación con los gobernadores? Evidentemente hay ahí una pregunta que subyace a esto y es, ¿las agencias de ciudades conviven con los gobernadores las presiden? ¿Algo de las atribuciones que los gobernadores van a tratar de conseguir debería desplazarse a las agencias? ¿Hay un choque de poder? Esas son las preguntas que de alguna manera estamos intentando tocar. Sí, yo creo que en ese tema hay que volver a la idea central de que estas agencias de ciudad son desde el territorio, desde proyectos del territorio, y entonces tienen que tener la mayor flexibilidad posible, ¿ya? Tal como el Consejo lo ha planteado en su documento, en un documento que sacó en enero, que se llama Propuestas para la regeneración de las ciudades chilenas. Nosotros proponemos ahí la figura de estas corporaciones, pero muy asociadas al territorio. Entonces, en algunos casos se va a justificar tener una agencia a nivel del gobierno regional, puede ser presidida por el gobernador regional y que aborde temas estructurales de la ciudad, los temas sistémicos, como el transporte o como lo que estábamos hablando de los corredores ecológicos, cosas de ese tipo, ¿ya? Pero también puede ser que haya corporaciones o agencias que estén acotadas a una situación que se quiera resolver en una comuna en particular. Y ahí no necesariamente va a estar el gobernador instalado en esa corporación, puede ser una corporación más de escala municipal, o puede haber corporaciones intercomunales de 2 o 3 municipios que estén enfrentando un problema conjunto. Entonces nosotros no lo imaginamos como algo único, una institucionalidad que esté en paralelo al gobernador, sino que va surgiendo en la medida que los territorios la van necesitando, ¿ya? Y una vez que se genera el acuerdo de qué proyectos realizar, esa agencia va a estar a cargo de llevarlos a cabo y de integrar todas las decisiones. Un poco lo vemos así. Ahora, me quedé pensando lo que estábamos conversando en el punto anterior, cómo traer los ministerios sectoriales a estas agencias. Y ahí creo que en el caso del gobierno regional es súper poderosa una herramienta que mencionaba Marisol, que son los convenios de programación. Ya que ahí, en el caso, por ejemplo, que tengamos una agencia que está abordando una ciudad en su conjunto y que está abordando proyectos estratégicos de escala, de orden sistémico, de escala de ciudad, donde se requiere financiamiento sectorial, ese convenio de programación te permite comprometer el financiamiento de un ministerio en particular en estos proyectos. Y de acuerdo a esta ley de profundización de la regionalización, estos convenios son ahora vinculantes. O sea, si un ministerio lo firma y está de acuerdo, ese financiamiento queda comprometido en forma vinculante para el desarrollo de ese proyecto, por más allá de la ley de presupuestos de ese año en particular. Entonces creo que es una herramienta bien poderosa para que en el seno del gobierno regional se puedan generar esos acuerdos intersectoriales, ¿ya? Así que esas dos ideas, de aprovechar estos convenios, y la segunda, el de mirar las agencias como una cosa dinámica desde el territorio, que se pueden generar uno o más agencias en una ciudad de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. Muchas gracias, Pilar. Efectivamente, del análisis de la casuística internacional que mencionaba yo al principio, uno concluye que efectivamente a eso que uno le llama agencias de ciudad le corresponden distintas realidades dependiendo del contexto. Existen las agencias de ciudad o las agencias en general que trabajan un tema o incluso un proyecto específico, se forman para eso, lo llevan adelante e incluso se terminan en el momento que el proyecto está terminado también. Y hay otras de más largo plazo, más largo aliento. A mí, en lo personal, me tocó ser un estudiante de posgrado que trabajó en una de ellas, la Agencia Parisina Urbanismo, que es una institución permanente que acompaña los procesos urbanos durante décadas desde su creación. Existen todas esas figuras y además tampoco tienen, me atrevería a decir,
una conformación única. Hay algunas que están dirigidas por autoridades locales, otras por, digamos, distintos servicios públicos que las conforman, otras son plataformas multiactores, incluso algunas que están más bien promovidas o creadas desde el interior de universidades. Digamos, el repertorio es muy amplio y estamos muy lejos todavía de definir una fórmula en específico. Así creo yo que podría uno resumir el problema de los instrumentos. Marisol, ¿qué opinas tú de esto? Perdón, una cosa chica más antes de hacerte la palabra. Preguntas, por favor, por el chat para los distintos integrantes de nuestro panel. Te comento, Marisol. Ricardo, plenamente de acuerdo con lo señalado por Pilar respecto de que no es gobernador sinónimo de agencia ciudadana, sino que claramente va a depender de los territorios. En algunos casos va a ser liderada tal vez por un alcalde, tal vez por el gobernador, va a depender obviamente de las complejidades que tiene el territorio, y para no centralizar obviamente la reunión, uno generalmente, o sea, la conversación, uno claramente identifica, claro, el gobernador actual de la región metropolitana que tiene situaciones particulares respecto de múltiples comunas y temas que son más macro que una comuna, requiere obviamente una mirada mucho más integradora, pero a la vez una mirada mucho más convocadora, porque claramente si es que el gobierno regional no trabaja con los municipios, no le va a ir bien. O sea, desde el punto de vista de esta integración del territorio, no es solamente transversal hacia los distintos sectores, sino que también es una integración de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, porque en realidad yo también discrepo de quién es el que debe estar arriba y quién es el que debe estar abajo, porque a veces el liderazgo claramente lo deben tener más el territorio y los municipios, y claramente también hay una mirada del liderazgo a nivel macro respecto de la integración en estas distintas funciones que debe tener el gobernador regional. Por lo tanto, comparto de que no es sinónimo. Yo creo que hoy día sí hay una oportunidad importante en materia del gobierno regional, de los nuevos gobernadores, digamos, para tratar acá en la región metropolitana y tal vez en otras regiones, en otras áreas metropolitanas, este tema de la sectorialidad, principalmente porque se da a nivel de los sectores, se da a nivel de toda la región, no es por comuna. O sea, acá la Ceremi y en general las instituciones son regionales. Por lo tanto, sí se da en este caso que debe ser liderado, digamos, tal vez por un gobernador, lo que no significa que tiene que estar ni desconectado, al contrario, muy vinculado obviamente con lo que pasa en las comunas y en el territorio. Hay una sola cosa que quiero agregar, igual desde el punto de vista también del fortalecimiento de la gestión, que se me había quedado en el tintero y que yo creo que es importante que se retome. El año, hace poco, digamos, también se modificó la ley orgánica de municipalidades, principalmente por el fortalecimiento a la gestión municipal, y hoy día las municipalidades además pueden crear nuevas direcciones. Hace muchos años, de hecho cuando trabajábamos en el ministerio con Luis Eduardo Bresciani, nosotros propusimos crear las direcciones de urbanismo, de desarrollo urbano de las municipalidades. Yo creo que las municipalidades también tienen que avanzar fuertemente en esta visión macro y esta visión de urbanística, digamos, de sus comunas, de sus territorios. Y yo creo que también ahí hay un tema que es importante que ellos se fortalezcan. Están muy al debe. La verdad es que yo creo que ya quedó en el pasado el asesor urbano adscrito a una Secretaría de Planificación. Es importante que se tome el liderazgo respecto de la visión de territorio, la visión de ciudad de las comunas, y que por lo tanto también se releve como cualquier otra dirección, como la dirección de organizaciones comunitarias, como la dirección de contabilidad que tienen a veces los municipios, que cómo no crear una dirección de desarrollo urbano que realmente coordine y vele no solamente por el plan regulador, sino que por la planificación de sus ciudades. Perfecto, Marisol, muchas gracias. Mira, pasando a las preguntas de nuestro público, a los miembros del panel, hay una pregunta que creo que es fundamental y no la voy a dirigir a nadie en particular, se la voy a dirigir a los tres. Creo que es una pregunta interesante y es, ¿cuál sería la diferencia entre una corporación y una agencia? ¿Vale la pena establecer una diferencia? ¿Son para estos efectos lo mismo
¿Daría lo mismo que la llamáramos corporación o que la llamemos agencia? ¿Qué creen ustedes? Mira, yo creo que en este momento conviene llamarla corporación porque, tal como mencioné, eso está recogido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y está recogido en la Ley de Gobierno Regional. Entonces, como que tenemos un paso avanzado. Están reconocidas legalmente, tenemos algunos ejemplos. Cordesán, en la comuna de Santiago, es un ejemplo de corporación. Tenemos en la Florida una corporación en Colina. Entonces creo que hay un camino ahí avanzado, por lo menos para esta primera etapa. Y creo que cumple esa función de ser una entidad que es de derecho privado, por lo tanto tiene todas las atribuciones de un privado, de poder endeudarse, de poder, en fin, todas las acciones, comprar, vender, reajustar terreno, todo lo que puede hacer un privado lo puede hacer esta corporación. Y puede congregar distintos actores para sumarse al desarrollo de un plan que se haya acordado. Entonces, si el día de mañana uno quisiera asimilarse a modelos un poco más complejos o con otras aristas, como por ejemplo los que tú conociste en París, en el fondo ahí uno podría ir evolucionando hacia eso, pero probablemente vamos a requerir cambios legales, nos va a tomar más tiempo. Por eso pienso que un buen planteamiento es aprovechar la legalidad que tenemos hoy día y una institucionalidad que incipientemente ya ha empezado a avanzar en esta línea. Perfecto, Pilar, muchas gracias. Después María José Cholaki, que me pone ahí que es exalumna UNAP, fantástico, dice que, esta es una pregunta, ¿creen necesario que los centros educacionales fomenten los pensamientos más ligados a los gobiernos locales con todas las nuevas problemáticas y oportunidades que estamos viviendo? ¿Qué opinan de eso? Los centros educacionales, yo creo que obviamente se refiere a las universidades, el rol de las universidades en esto. Desde mi punto de vista, Marisol. claramente que sí. O sea, a ver, yo creo que uno de los temas que se han empujado proviene también de la academia. O sea, yo creo que acá no somos todos los dueños de la verdad, sino que simplemente esta es una convergencia del diagnóstico que se ha hecho también desde la academia, desde de los institutos de estudios, desde estas nuevas, ¿cómo se llama?, fundaciones incluso, que se han creado a partir de reconocer que la ciudad ya es un tema relevante. Ya dejó de ser un tema el instrumento de planificación o dejó no, sino que es la ciudad lo que hoy día está siendo relevante y por lo tanto todo lo que ello conlleva, gobernabilidad, instrumentos, planificación, y por lo tanto esto es al final lo que se ha levantado hoy día. Yo creo que y agradecemos que proviene de todos y sobre todo de la academia. O sea, yo creo que la academia ha sido un gran gestor y ha empujado mucho a que se toquen esto y se debatan estos temas y además en la solución. Porque claramente si nos quedamos en el diagnóstico no vamos a hacer mucho, pero sí en la solución. Y por lo tanto, ojalá que sigan, desde mi punto de vista, fomentando este tipo de pensamientos, como bien tú señalas, María José, ligados a los gobiernos locales. Y también ligados a lo que significa la problemática también metropolitana y a la problemática también incluso de la regionalización. O sea, si vamos también mirando desde más afuera, también hoy día existe toda una problemática desde el punto de vista de la visión ciudad y de la regionalización. Muchas gracias, Marisol. Voy a aceptar una pregunta más, porque la verdad es que podríamos estar acá mucho rato, pero como es una hora intermedia, almuerzo, qué sé yo, nos comprometimos a que fuera acotado en el tiempo. Hay una pregunta que me parece que es interesante a propósito de esto mismo, que dice, es de Carlos Carvajal, una virtud sería la no supeditación a los periodos políticos. Está hablando de una virtud de las agencias o la figura que uno escoja. La no supeditación a los periodos políticos y poder sostener en el tiempo la implementación de visiones, que yo creo que es una de las cuestiones claves de estas figuras de las que estamos hablando. No es una autoridad electa por un determinado periodo, es una institución o una nueva figura que no depende de esos periodos, por lo tanto tiene una trayectoria mucho mayor.
¿Creen que hoy existe una base adecuada desde los gobiernos regionales o sectoriales de visiones del territorio desde la cual poder comenzar el trabajo de esta institucionalidad? Alfonso, perdón, te voy a hacer la pregunta bien directo. Clave que estas figuras no dependan de los periodos eleccionarios de las autoridades, clave que tengan una continuidad en el tiempo. Sí, yo creo que la pregunta de Carlos Carvajal es muy oportuna porque muchas veces la política territorial y urbana está muy condicionada por los periodos electorales y los ritmos de gobierno. Entonces, el hecho de que haya instituciones que sean políticas y otras que sean del sector privado, eso ya lo facilita. Que haya distintos niveles de gobierno, pues también, porque pueden variar. En el caso, lo digo por aportar referencias también externas a Chile. En el caso de RIA 2000, la agencia que os decía, se llegó a un pacto interno de que todas las decisiones se tomaran por unanimidad. Si no había unanimidad, pues no tomar decisiones que eran estructurantes. Pero pudieron convivir distintos partidos políticos a lo largo del tiempo, con distintos liderazgos, pero al haber diversas instituciones, los ritmos políticos eran diferentes. Pero había unos objetivos concretos de la agencia. Entonces yo creo que esa cultura de darle a los ritmos de la agencia, los ritmos del proyecto y que sean diferentes de los ritmos políticos, yo creo que es una cultura que va a ser muy importante aplicarla y poderla realmente implementar, ¿no? Perfecto, Alfonso, muchas gracias. Nosotros sabemos que te tienes que desconectar. Yo solamente querría aprovechar la oportunidad y este panel tan interesante para cerrar con algunas reflexiones que me parecen a mí claves, ¿no es cierto? Nuestros panelistas y en la experiencia recolectada también de los 57 firmantes de la carta que se envió al diario a propósito de las agencias de ciudad hace unas semanas atrás, coinciden en una serie de cosas, coinciden en un diagnóstico crítico de los instrumentos con los que contamos hoy día para resolver los conflictos que enfrentamos. Entonces, de alguna manera, estamos todos de acuerdo en que con los instrumentos actuales, con la forma de proceder actuales, es difícil que podamos resolver ese tipo de desafíos, ese tipo de conflictos de una manera óptima. Lo más probable es que los abordemos de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora y cuestiones como, por ejemplo, la crisis de vivienda terminan resultando en una satisfacción cuantitativa al problema, en el mejor de los casos, en el caso que logremos la satisfacción cuantitativa, pero difícilmente la cualitativa. Es muy probable que nuestros proyectos de obras públicas, por ejemplo, sigan dejando de lado las variables espaciales, paisajísticas, patrimoniales, porque no están dentro de la lógica sectorial con la que operan. Es muy probable que nuestros proyectos de movilidad sigan sin tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con calidad de vida, con condiciones del tejido urbano, porque no están dentro de la lógica con la que operan. Todas esas cuestiones que nos parecen a nosotros del día a día de la operación de las ciudades, de alguna manera se conforman en un diagnóstico relativamente crítico o bastante crítico de la manera en la que operamos. Esta figura de las agencias de urbanismo ha probado ser en otros contextos una respuesta posible para este tipo de desafío, una respuesta que, anclada en lo local, de alguna manera fuerza y obliga la intersectorialidad, por un lado, la combinación de la lógica de la planificación con la lógica del proyecto en la misma unidad de operación y en el mismo instrumento, y al mismo tiempo la combinación entre públicos y privados. Nuestros panelistas también han insistido en la posibilidad de que estas agencias podrían conformarse o partir conformándose al menos con algunos de los instrumentos de la institucionalidad existente y que a partir de ello podrían ir perfeccionándose en el futuro. También una idea que me parece muy sugerente y que de alguna forma acerca esta idea de las agencias a la realidad actual y no la posterga para muchos años más cuando terminemos las conversaciones que definirán su fisonomía futura, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo se ha insistido en este panel en la importancia de bajar o subir, ya no sabemos bien, ¿no es cierto?, la toma de decisiones desde las autoridades centrales a las realidades locales que incluyen la participación ciudadana. Puras ideas que me parecen a mí centrales, sugerentes, interesantes para seguir este debate sobre agencias de ciudad. Así que quiero agradecerles a todos su participación
y por supuesto el tema no está ni cerca de cerrarse, y creo que esto solamente debería ser el punto de partida para una reflexión más profunda, con más casuística internacional, con más análisis de la institucionalidad local que nos permita movernos hacia allá. Muchas gracias a todos. Ángela, no sé si quieres decir algo como cierre o ir. No, solo agradecerle a los panelistas tan excepcionales que tuvimos hoy día, Marisol, Pilar y Alfonso. Alfonso se tenía que retirar temprano. Muchas gracias a ti, Ricardo, por este panel que has moderado tan brillantemente, y agradecerle en nombre de la OA a todos ustedes esta participación. Yo creo que tenemos que empujar el carro con los instrumentos que tenemos, y ese fue un gran mensaje de hoy de nuestros panelistas. Muchas gracias a todos.